Hubo una noche, bajo un sol inclemente que luego dio paso a la oscuridad más profunda. Un hombre se sentó. Su juramento era inquebrantable: no me levantaré de aquí hasta desvelar el misterio del sufrimiento, o morir en el intento. Veremos cómo un príncipe, destinado a la gloria y el lujo, abandonó su palacio y su futuro por la visión cruda de la vejez, la enfermedad y la muerte. Descubrirás la oscura odisea de años de ascetismo extremo que casi le cuestan la vida, un camino de dolor que, lejos de la libertad, solo le trajo más tormento. Entenderás por qué esa noche, bajo una humilde higuera milenaria, se convirtió en el epicentro de la mayor revolución de la conciencia humana, un eco que resuena aún hoy con fuerza indomable en cada rincón del planeta. Esta es la historia de esa noche. La historia del verdadero despertar. Empezamos. Bajo un sol inclemente que luego dio paso a la oscuridad profunda de una noche milenaria, un hombre se sentó. No era un rey destronado ni un guerrero herido, sino un buscador, Siddhartha Gautama, cuya determinación inquebrantable lo fijó en ese punto exacto del mundo, decidido a no levantarse hasta desentrañar el misterio del sufrimiento. Lo que ocurrió esa noche bajo las ramas de una higuera sagrada no fue solo un episodio de la historia, sino el epicentro de una transformación que redefiniría la conciencia humana, el momento fundacional conocido como la iluminación, el verdadero despertar. ¿Pero qué es exactamente este evento trascendental y por qué su eco resuena aún hoy con tanta fuerza? Se trata de la culminación del viaje de Siddhartha Gautama desde príncipe a iluminado, el instante en que alcanzó la bodhi, la iluminación, convirtiéndose en el Buda, el despierto. Es la narrativa central de cómo una búsqueda individual de la verdad dio origen a una de las filosofías y religiones más profundas y extendidas del planeta. Para comprender la magnitud de lo sucedido, debemos retroceder brevemente. Siddhartha, nacido en una vida de lujo y privilegios, abandonó su palacio y sus títulos ante la cruda realidad de la vejez, la enfermedad y la muerte. Durante años, vagó, probando distintas sendas ascéticas extremas que, lejos de traerle la liberación, solo le infligieron dolor y debilitamiento. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Comprendió entonces que ni el placer desmedido ni la automortificación eran el camino. Su búsqueda lo llevó finalmente a un paraje sereno en lo que hoy es Bodh Gaya, en la India, donde encontró el árbol que sería su testigo y su santuario, un ficus religiosa. Bajo sus vastas ramas, Siddhartha se sentó en meditación, haciendo un voto inquebrantable: no se movería de allí hasta haber alcanzado la comprensión última. La noche que siguió fue una batalla no de espadas, sino de la mente. Siddhartha se enfrentó a Mara, la personificación del deseo, el miedo y el ego, que le presentó legiones de tentaciones y visiones aterradoras, buscando desviarlo de su propósito. Pero la determinación de Siddhartha era absoluta. Con cada distracción superada, con cada temor trascendido, su mente se adentraba más en las profundidades de la meditación. La conexión de este hombre con el árbol, con la tierra, se hizo palpable. En un momento cumbre, mientras la iluminación comenzaba a surgir, Siddhartha extendió su mano derecha y tocó la tierra, invocándola como testigo de su mérito y su inquebrantable resolución. Fue un gesto simple, pero cargado de un simbolismo cósmico, la tierra misma atestiguaba su victoria. Al alba, con la estrella de la mañana brillando en el horizonte, la mente de Siddhartha se liberó. Alcanzó la comprensión de las cuatro nobles verdades: la existencia del sufrimiento, su origen en el apego y el deseo, la posibilidad de su cesación y el camino para lograrlo, conocido como el óctuple sendero. En ese preciso instante, bajo el árbol, Siddhartha Gautama dejó de ser simplemente un hombre, había logrado la bodhi y se había convertido en Buda. Este es, en esencia, el gran despertar, el momento en que la conciencia de un individuo trascendió los límites del samsara para revelar una verdad universal. El impacto de este evento singular es incalculable. No es solo una leyenda, sino el germen de una tradición que, a lo largo de 2500 años, ha influido en millones de vidas, ofreciendo un camino hacia la compasión, la sabiduría y la liberación del sufrimiento. Desde la India, el mensaje de Buda se extendió por hacia ahí, eventualmente, por el mundo entero, transformando culturas y mentes. Hoy, el sitio en Bodh Gaya, con el majestuoso templo Mahabodhi y el descendiente del árbol original, es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, un punto sagrado de peregrinación donde la historia del Buda sigue inspirando a quienes buscan su propia verdad. En las profundidades de la historia humana, pocos momentos resplandecen con la intensidad y la trascendencia de aquel que se gestó bajo las ramas de un árbol sagrado. Hablamos de un instante singular, el germen de una tradición milenaria, la epifanía que dio origen a una de las filosofías y religiones más influyentes del planeta, la iluminación, acaecido precisamente con Siddhartha Gautama. No es una mera leyenda, sino el pulso fundacional de una visión que, a lo largo de 2500 años, ha trazado un camino hacia la compasión, la sabiduría y la liberación del sufrimiento para millones de almas.
La historia central de este hito nos transporta a Siddhartha Gautama, un príncipe que renunció a los placeres palaciegos y a una vida de lujo para emprender una búsqueda desesperada. Durante años, Siddhartha se dedicó a explorar diversas sendas hacia la verdad y el fin del sufrimiento, sumergiéndose en prácticas ascéticas extremas que, lejos de iluminarlo, lo llevaron al borde de la inanición. Este periodo de búsqueda intensa, de despojamiento y autoimpuesto rigor, forjó la determinación que lo llevaría a su destino. Cada renuncia, cada sacrificio, no era sino un peldaño hacia el momento cumbre, la iluminación. Fue en este contexto de una búsqueda incansable que Siddhartha Gautama llegó a Bodh Gaya, en lo que hoy es el estado de Bihar, India. Allí, encontró un árbol majestuoso, un ficus religiosa, conocido desde entonces como el árbol Bodhi, la higuera sagrada. No era una elección casual, en ese lugar, Siddhartha se sentó con una resolución inquebrantable, una determinación férrea, no se levantaría de su asiento hasta alcanzar la iluminación, hasta desentrañar el misterio del sufrimiento y encontrar el camino hacia la liberación. Esta sentada, este acto de voluntad absoluta, es el epicentro de la narrativa de la iluminación. La noche que siguió a su decisión sería una de las más trascendentales de la historia espiritual. Conocida como la Noche de la Iluminación, Siddhartha se sumergió en una meditación profunda, tan honda que traspasaba los velos de la percepción ordinaria. Sin embargo, su camino no estuvo exento de pruebas. A medida que su mente se acercaba a la verdad, fue asaltado por Mara, la personificación del deseo, el miedo, la duda y el ego. Mara le presentó visiones seductoras, le infundió terror y le tentó con la promesa de poder y posesiones, intentando distraerlo de su propósito. Cada ataque de Mara, cada artimaña psicológica, era una prueba que Siddhartha debía superar, una purificación que consolidaba su camino hacia la iluminación. La lucha no era externa, sino interna, una batalla contra las propias ataduras de la mente y la existencia. Con cada tentación vencida, con cada velo de la ilusión desvanecido, Siddhartha profundizaba aún más en su meditación. Se dice que, para atestiguar su resolución y el mérito acumulado a lo largo de incontables vidas, Siddhartha tocó la tierra con su mano derecha, pidiéndole al planeta mismo que fuera testigo de su inquebrantable determinación para alcanzar la iluminación. Este gesto, la llamada a la tierra como testigo, no fue solo una anécdota, sino una declaración de su compromiso absoluto con la verdad, un punto de inflexión en la travesía que culminaría en la iluminación. La tierra, antigua y silenciosa, se convirtió en el mudo pero poderoso garante de su odisea. Y así, tras una noche de profunda concentración y superación de todos los obstáculos internos y externos, al alba, Siddhartha alcanzó la comprensión suprema. Fue el momento del despertar, la realización completa y profunda de las 4 nobles verdades y el camino óctuple. Esta revelación no fue una simple iluminación intelectual, sino una experiencia transformadora que alteró su percepción del universo y de la existencia. La plenitud de la iluminación bajo el árbol fue la clave para desvelar el sufrimiento, su origen, su cesación y, fundamentalmente, el camino práctico para lograr esa cesación. Las 4 nobles verdades, el núcleo doctrinal de lo que sería el budismo, surgieron directamente de esta experiencia. Primero, la verdad del sufrimiento, dukkha, inherente a la existencia. Segundo, la verdad del origen del sufrimiento, samudaya, que reside en el apego y el deseo. Tercero, la verdad de la cesación del sufrimiento, nirodha, que es posible a través de la eliminación del apego. Y cuarto, la verdad del camino para lograr la cesación del sufrimiento, magga, conocido como el noble camino óctuple. Estas verdades, comprendidas en su totalidad durante el evento de la iluminación, constituyen el mapa fundamental para la liberación y la paz interior que el Buda ofrecería al mundo. El impacto y el legado de este singular acontecimiento son incalculables. No solo marcó la transformación de Siddhartha Gautama en el Buda, el despierto, sino que fue el nacimiento de una de las tradiciones espirituales más profundas y duraderas de la humanidad. Desde ese momento bajo el árbol Bodhi, su mensaje de compasión, sabiduría y liberación del sufrimiento comenzó a irradiar, primero por la India y luego por toda Asia, transformando culturas y mentes. La influencia del budismo, directamente emanada de aquella noche de iluminación, se ha extendido por el globo, tocando vidas y ofreciendo una perspectiva única sobre la condición humana y el camino hacia la plenitud. Hoy, el sitio en Bodh Gaya sigue siendo un testimonio vivo de aquel suceso. El majestuoso templo Mahabodhi, erigido en honor a este acontecimiento, se alza junto a un descendiente directo del árbol original. Este lugar, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no es solo un monumento, sino un vibrante centro de peregrinación donde budistas y buscadores de todo el mundo acuden para meditar, rendir homenaje y buscar su propia verdad. La presencia perdurable del árbol, la atmósfera de reverencia y la solemnidad del templo invocan el poder de aquel instante sagrado. Allí, la historia de la iluminación y el monumental despertar continúa inspirando a quienes anhelan encontrar su propio camino hacia la paz y la iluminación, una resonancia que trasciende el tiempo y el espacio.
El instante bajo el árbol Bodhi no fue un mero hito personal en la vida de Siddhartha Gautama, fue el epicentro de una transformación que redefinió la conciencia espiritual de la humanidad. El monumental despertar marcó la génesis de una de las filosofías y religiones más profundas y extensamente practicadas, cuyo legado pervive con una fuerza inquebrantable a través de milenios. La primera y más directa consecuencia de aquella noche en Bodh Gaya fue la formulación de una doctrina coherente y aplicable, las cuatro nobles verdades y el camino óctuple. No eran revelaciones místicas para unos pocos elegidos, sino una metodología precisa para comprender la naturaleza del sufrimiento, identificar su origen, reconocer la posibilidad de su cesación y trazar el sendero que conduce a esa liberación. Este mensaje, que ofrecía una vía práctica para trascender el dolor existencial a través de la sabiduría, la ética y la meditación, convirtió a Siddhartha en Buda, el iluminado, y sentó las bases de todo un movimiento espiritual. Su mano, que en un gesto ancestral tocó la tierra pidiéndole atestiguar su resolución, simbolizó no solo la victoria personal sobre las tentaciones de Mara, sino el anclaje de una verdad universal en el plano terrenal. Desde aquella higuera sagrada, la esencia del budismo comenzó a irradiar. Partiendo de la India, sus enseñanzas de compasión, no violencia y liberación del sufrimiento se extendieron por hacia ahí, con el tiempo, a todos los rincones del globo. Influyó en culturas, artes, éticas y políticas de innumerables civilizaciones. La sabiduría de Siddhartha trascendió barreras geográficas y lingüísticas, adaptándose y enriqueciendo sociedades tan diversas como las de Sri Lanka, Tíbet, China, Japón y, finalmente, Occidente. Su enfoque en la experiencia personal, la introspección y la responsabilidad individual continúa atrayendo a millones de personas que buscan respuestas a las complejidades de la vida moderna. Hoy, la epopeya de Siddhartha se recuerda y celebra por su perenne relevancia. La historia del príncipe que renunció a la opulencia para buscar la verdad resuena como un llamado a la autenticidad y al coraje espiritual. Es un testimonio de que la iluminación no es un privilegio divino, sino un estado alcanzable a través de la disciplina mental y la autoexploración. Este acontecimiento fundacional nos enseña que la verdadera paz y la liberación del sufrimiento no se encuentran en bienes materiales ni en poder externo, sino en la comprensión profunda de la propia mente y la realidad. El lugar físico de este milagro espiritual, Bodh Gaya, donde se alza el templo Mahabodhi y el descendiente directo de aquel ficus religiosa, es hoy un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. No es solo un sitio arqueológico, es un vibrante santuario viviente, un imán para peregrinos y buscadores de todo el mundo. Aquí, bajo la sombra del majestuoso árbol, miles meditan, rinden homenaje y, a su manera, reeditan la búsqueda de Siddhartha, conectando con la misma energía transformadora que impulsó a Siddhartha. Este lugar y su historia son un recordatorio tangible de que la capacidad de alcanzar la iluminación reside en cada ser humano. La promesa de paz interior, de sabiduría y de liberación del sufrimiento, nacida en aquella noche trascendental bajo el Bodhi, sigue siendo una invitación abierta a quien osa emprender el viaje hacia su propio despertar. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.